Capítulo 19. El robo más digno. El complejo del clan Nara. No estaba segura de cuántas horas había pasado simplemente acostada en la cama, mirando al techo. Demasiados. Eso era seguro. Sentí que me estaba perdiendo algo importante. No fue solo el hecho de que no me permitieran entrenar. Estaba preparado para esa desafortunada necesidad. Todos los shinobi y sus madres sabían que tratar de esforzar demasiado una red de chakras mientras aún estaba en modo de recuperación solo significaba limitarse a un periodo de recuperación más largo. Había muchas otras formas productivas en las que podía dedicar mi tiempo además de entrenar. Como desenterrar información, a menos que no apareciera ninguna información. Como ahora, no tenía respuestas, solo más preguntas. No era el asunto de las aldeas extranjeras. Eso fue bastante fácil de deducir. Orochimaru no era del tipo que compartía el poder tan fácilmente. Sus subordinados probablemente se estaban desmoronando rápidamente sin él cerca. Tsunagakure seguiría en pie, porque invadir un desierto solo por venganza era una absoluta idiotez, pero experimentarían una severa caída de poder, relegados al mismo rincón en el que se encontraba Kirigakure. Al menos, temporalmente. Tanto Suna como Kiri seguían siendo peligrosos, y más aún si estaban en condiciones de que la gente se olvidara de ellos. Ese era el objetivo de ser un ninja. Ser tan invisible que te olvidaran y luego atacar cuando la gente menos lo esperaba. No sabía exactamente qué pasaría con los genin expulsados de los exámenes, pero descúbrelo lo suficientemente pronto, ya que probablemente le pasaría lo mismo a todos los ninjas de Sandy que todavía están en Konoha. Mientras tanto, se formaría un triángulo de poder entre las tres restantes de las 5 principales aldeas ninja. Iwa, Kumo y Konoha. Dentro de esos tres, las relaciones se volvieron más complicadas. Iwa y Konoha se odiaban. Konoha no podía confiar en Kumo. Iwa y Kumo podrían formar alguna alianza secreta contra Konoha, o puede que no porque nadie realmente confiaba en Kumo. Si Sandaime no jugó bien sus cartas y de alguna manera arruinó cualquier alianza potencial entre Kumo e Iwa, es muy posible que estemos librando una guerra en 2 frentes en algún momento del futuro cercano. Pero eso no me importaba. Era obvio que todas las aldeas ninja se odiaban entre sí, con la siempre presente lucha por más riqueza y poder. La propia Konoha estaría bien. Ella era la primera en levantarse y sería la última en caer. No estaba preocupado por Konoha. Estaba preocupado por la gente que estaba allí. Porque aquí mis oponentes no eran tan fácilmente visibles. Conspiradores secretos disfrazados de camaradas, órdenes dañinas bajo el velo del servicio, puestos peligrosos escondidos tras una máscara de prestigio y honor. Esto era en lo que se suponía que debíamos confiar ciegamente. Por lo que se suponía que íbamos a morir. Era como si el pueblo y la gente que lo dirigía fueran 2 entidades separadas. ¿Qué era Konoha, incluso? ¿Quién estaba realmente a cargo? ¿Qué intenciones tenían para mis amigos, para mí? Quizás los ninjas cotidianos podrían simplemente quedarse haciendo su trabajo, cerrando los ojos y los oídos a todo lo que estuviera por encima de su nivel de autorización, pero yo ciertamente no podía. Esa fue siempre mi mayor debilidad. Siempre tuve que saberlo todo. Me volvería loco si estuviera atrapado, sabiendo que hay algo que no sé. Algunos podrían argumentar que esto fue insubordinación, este cuestionamiento de órdenes. Pero ¿qué clase de ninja sería si no cuidara de mí mismo? Número de reglas Shinobi. No me importa. Conoce tu misión. No solo la tarea, sino también el razonamiento, los antecedentes y la justificación detrás de ella. Si no había tiempo para que explicaran en el momento, digamos, en una emergencia, donde las órdenes debían darse y ejecutarse rápidamente, entonces bien. Pero esperaría una explicación cuando todo terminara. Esta era una simple cuestión de supervivencia. Un día las órdenes se volverían más difíciles, más peligrosas, y entonces ¿dónde estaría yo? No era razonable que esperaran tales sacrificios de mi parte sin darme el pago adecuado a cambio. Esto no era lo mismo que una misión de campo, donde se retenía información para que los agentes capturados no sucumbieran a los interrogadores extranjeros.
Esta era mi propia aldea y ni siquiera sabía si mi sensei estaba vivo o muerto. Mis pensamientos fueron interrumpidos por la sombra de mi padre que atravesó la habitación. Son las 2 de la mañana, Shikamaru. Por supuesto que se daría cuenta de que estaba despierto. No puedo dormir, me quejé. Mi papá gimió. Sabes que tu madre te dijo que te fueras a la cama hace horas. Estoy en la cama. Cama implica dormir, refunfuñó mi padre. ¿Pero no te gusta ignorar sus órdenes? Sonreí. Él rió. No cuando se trata de que ella me dé permiso para dormir. Papá, le pregunté, sin fingir, ¿cuál fue la verdadera razón para inscribir a todos los novatos en los exámenes? Mi padre inmediatamente frunció el ceño. Vete a dormir, Shikamaru. Estaba furiosa. Casi nos matan por esto, no me deben una explicación. Pero la ira desapareció tan rápido como apareció, reemplazada por algo más oscuro y feo. No, no lo hacen. El mundo no te debe nada. No puedes imaginar lo devastador que fue para mí darme cuenta. Qué indefenso e insignificante era yo en el gran esquema de las cosas. Una cosa es perder una pelea, porque siempre se puede entrenar para volverse más fuerte. Otra cosa completamente distinta es reconocer de repente la terrible verdad de cuán poco control uno tiene sobre su propia vida, sin importar cuán fuerte se vuelva. ¿Estás enojado, Shikamaru?, preguntó mi padre, mirándome fijamente. Estaba enojada, pero él usó el tiempo presente, así que simplemente negué con la cabeza con sinceridad. Me miró un rato más, luego apagó la luz y se fue. Y nuevamente me quedé en la oscuridad. ¡Qué suerte, entonces, que no le temiera a las sombras! No me rendiría tan fácilmente. Era cierto que aprender a escupir fuego no me acercaría más a mi objetivo de lo que estaba ahora. Pero había otras formas de poder además del músculo y el jutsu, y solo porque ahora no tenía nada de eso no significaba que las cosas seguirían siendo así. Todo ello, por supuesto, fue por la seguridad de las personas que me importaban. O eso me dije a mí mismo. La base temporal de Tsunagakure. No puedes hacer esto, Baki. Gritó Temari. No puedes simplemente delatarlo así. Puedo y lo haré, suspiró Baki con cansancio, habiendo regresado de una reunión extremadamente agotadora con el Sandaime Hokage y sin querer realmente discutir con otra persona más. Mejor una persona que un pueblo entero. Baki era un shinobi, no un polemista. Seguía órdenes, no las cuestionaba. Temari era mucho mejor que él en ese sentido, siendo un adolescente que también había crecido bajo la atenta mirada de todo el consejo de Tsunagakure. A pesar de todos sus defectos, el Sasuke realmente se había preocupado por sus hijos. Bueno, uno podría presentar un caso contra Gaara, pero había sido un padre bastante razonable para los otros dos, y le había permitido a ella, como la mayor, actuar como cabeza de familia mientras él no estuviera. Personalidad contundente, semi-manipuladora en el mejor de los casos y, a menudo, presentaba una fachada fría y descuidada. Comportamiento típico del hermano mayor. Toda su vida ha sido un sacrificio, argumentó Temari. ¿Vas a entregarlo así? Ni siquiera sin luchar. Ni siquiera te importó si vivió o murió ayer. De lo contrario, nos aplastarían, explicó Baki. Ellos supieron de esta invasión todo el tiempo, Temari. A propósito nos dejaron venir aquí con la intención de hacer algo como esto. Dime, Temari, ¿qué se suponía que debía hacer? Su Hokage prácticamente exigió a Gaara como rehén. Yo no estoy en condiciones de negarme. No podríamos seguir luchando. Estamos preparados, todavía podemos causar mucho daño. Ella era joven. Ella no entendió. Baki no sabía cómo hacerle entender. Fue difícil admitir tu propia debilidad. Especialmente frente a la hija de tu ex Kazekage. Cada una de las 5 grandes aldeas ocultas enseñó a sus hijos que solo su aldea se destacaba como la más grande y más fuerte. Durante un tiempo eso había sido aceptable porque se suponía que todos eran más o menos iguales en términos de poder industrial y fuerza militar. Pero los tiempos estaban cambiando. Las lealtades estaban cambiando. Los juegos de poder estaban alterando el equilibrio, y el Sand estaba del lado perdedor. Si tan solo su Sandaime Kazekage todavía estuviera vivo, podría igualar al viejo Sarutobi. No como él. Baki conocía sus propios defectos. Era un ninja hábil, pero nunca fue material para Kage.
Baki no era un hombre sin corazón. Bajo ninguna circunstancia enviaría a nadie a una misión suicida. Aceptaría uno, si sus líderes daban la orden. Pero ahora él era el líder y su estilo era muy diferente al de sus predecesores. Atrás quedaron los días de politiquería despiadada. Baki había estado en el campo en numerosas ocasiones y sabía lo terrible que podía ser para quienes realmente ejecutaban los planes. No permitiría que otra persona sufriera el mismo destino que él ya había experimentado. Apenas sobrevivió. Uno de sus ninjas desaparecidos logró asesinar al hombre más poderoso de nuestra aldea. Ahora uno de sus hombres ha logrado derrotar a Orochimaru. Nos superan enormemente en número y, aunque individualmente sus hombres son más débiles que los nuestros, saben cómo unirse. Atacan al enemigo como lobos. Incluso si logramos herirlos, saldremos de esta también con hombres muertos. Dios, Kankuro puso los ojos en blanco, menos comprensivo que su hermana. Por un lado, eso hizo que Baki se sintiera un poco aliviado de no tener que discutir con dos personas a la vez. Por otro lado, estaba un poco decepcionado con Kankuro, por no ser más cariñoso con su hermano menor, aunque estuviera justificado. ¿Por qué te preocupas tanto por ese tipo, Temari? Recuerda todas las veces que amenazó con matarnos. Temari se volvió hacia él. Es nuestro hermano. Está arruinado o no, todavía está. Mira, entiendo tu razonamiento, y Gaara tampoco es mi persona favorita en el mundo, pero sigue siendo una persona. Mira, Temari, en este momento tampoco hemos hecho un gran trabajo cuidando a Gaara, dijo Baki en voz baja. Sus posibilidades de una vida feliz se arruinaron en el momento en que el demonio fue sellado dentro de él. Al menos aquí, la hoja prometió que sus mejores trabajadores selladores y especialistas mentales le echaran un vistazo. No sé qué tipo de cosas le harían. Le haré algo, pero ya no perderá el control. Eso te lo puedo asegurar. ¿Ya no perderá el control? Por supuesto que no lo hará. Lo matarán, tomarán el Biju y lo sellarán en otro de los suyos si lo hace. Gritó Temari. Eres tan malo como nuestro padre. Solo que estás dejando que una aldea extranjera lo ejecute en lugar de simplemente dar la orden tú mismo, gran cobarde. Tal vez Kankuro no lo recuerda, porque era demasiado joven cuando se llevaron a Gaara. Lejos de nosotros, pero todavía conozco al verdadero Gaara, antes de que se volviera loco después de demasiados intentos de asesinato. Era un buen niño. Lo convertirán en un arma, Baki. Lo convertirán en un arma, y lo usarán contra nosotros. ¿Por qué no puedes quedártelo? Pídeles que intercambien algo más. Dinero, jutsu o algo así. Gaara no es inútil para nosotros, Baki. Un día lo necesitaremos. Necesitarás el poder de un Jinchuriki. Y luego te arrepentirás cuando la hoja tenga dos y nosotros ninguno. Temari tenía razón en eso. Pero ¿para qué sirvió su argumento si no podía llevarse a cabo de manera realista? Baki habría hecho todo lo posible por retener a Gaara, si hubiera podido. Pero la razón por la que se encontraban en esta situación en primer lugar era porque no estaban en condiciones de negociar. La arena había roto las reglas. Los habían atrapado. Ahora iban a pagar. Y el Sandaime Okage hizo un trato difícil. Estaba aprovechando esta oportunidad al máximo. Dinero. No tenemos dinero. Nuestra moneda no vale nada. No quieren nuestro dinero, resopló Kankuro. Queremos el suyo. Es por eso que a papá se le ocurrió este estúpido plan en primer lugar. Y nuestro jutsu es inútil para ellos, porque esos viejos blandos no tienen las habilidades para aprenderlos. Nosotros tenemos venenos y marionetas. Y esas cosas. Cosas que solo nosotros podemos usar, incluso si le regaláramos esas técnicas a otra persona. Tienen trabajo en equipo y amistad, y algunos genios que llevan a todos los demás. Si pudieran usar nuestras técnicas secretas, las habrían copiado hace mucho tiempo. Hace tiempo. ¿No hay algo que puedas hacer? Preguntó Temari. Baki solo sacudió la cabeza con tristeza. Cuando te conviertas en Kazekage, puedes hacérmelo saber. Tal vez lo haga, entonces, escupió Temari. Obviamente, nadie más en toda esta maldita aldea es lo suficientemente capaz de usar ese sombrero. Me convertiré en Kazekage y traeré a Gaara a casa y todos ustedes lo lamentarán. Recuerden mis palabras. Haz eso, entonces.
Nunca había sido tan cierto ese viejo dicho de no saber lo que te estás perdiendo hasta que se acaba. Por todas las veces que Temari se había quejado de que deseaba que Gaara nunca existiera, ahora quería desesperadamente recuperarlo. La oficina del Hokage. El Sandaime no estaba teniendo un buen día. En realidad, había tenido un buen día. Las negociaciones con la aldea de Sand iban tal como se esperaba. El líder temporal que tenían en ese momento, un joven Jonin llamado Baki, era hábil, pero no inteligente. Al menos, no tenía suficiente experiencia en puestos de liderazgo administrativo para igualar la astucia política de un anciano que había tratado con gente como Danzo Shimura durante toda su vida. Aunque, para ser justos, Danzo técnicamente solo no estuvo de acuerdo con él en la ejecución, y no en el resultado final. Baki había cedido con bastante facilidad. Había sido incluso más fácil de jugar de lo previsto originalmente. Si bien la mayoría de las personas en su situación habrían culpado de su situación a un predecesor sobre el cual no tenían control y habrían negado todo repetidamente, Baki había sido completamente abierto y honesto. No quería una guerra. No quería más vidas perdidas. No quería tener ningún vínculo restante con el sonido, y ya había cortado toda comunicación con los súbditos de Orochimaru. Hiruzen apreció su naturaleza sincera y su nobleza. Se preocupaba por su gente. Un hombre de guerra que quería la paz. Era un modelo ideal de ser humano que cualquiera debería estar a la altura. Konoha fue promocionada como la más honorable de las aldeas shinobi, pero en realidad, si todos los hombres de la tierra fueran como Baki de Tsunagakure, ninguno de ellos estaría en esta situación en primer lugar. El Sandaime, por otro lado, simplemente se estaba riendo a carcajadas de su ingenuidad. No solo hiciste eso. No en una negociación política. Lo más inteligente habría sido engañar para librarse de la responsabilidad, de modo que cuando comenzara la ronda de negociaciones, al menos hubiera comenzado con ventaja. Finge que todavía estaban considerando la guerra y que harían todo lo posible para causarle a Konoha la misma cantidad de daño que Konoha le daría, y sé feliz con cualquier estrago que puedan causar, independientemente del costo personal, por así decirlo. Porque era verdad. A pesar de que no tenían líderes, la arena aún podía causar mucho daño, tanto a la infraestructura de Konoha como a su reputación, independientemente de si Konoha realmente conocía sus planes de invadir o no. Por supuesto, la arena no haría eso. Tomar tales riesgos rara vez era rentable, pero cuando estabas encerrada en una habitación con otro hombre y lo único que te permitían hacer era hablar, siempre era bueno traspasar tus límites. No era como si pronunciar algunas amenazas vacías realmente fuera a costar vidas, a menos que fueras lo suficientemente estúpido como para decir algo fuera de lugar que terminara justificando algunos asesinatos aquí y allá. Por eso, en primer lugar, se organizaron rondas de negociación verbal como esta. Eran campos de prueba para que se llevaran a cabo movimientos bélicos teóricos sin tener que lidiar realmente con las consecuencias. Tal vez podría haber funcionado, o tal vez no. Un farol como ese sería más fácil de ver, pero al menos para entonces, los negociadores estarían demasiado cansados de las tonterías para seguir adelante con el caso, y él podría salir de allí con algo útil de su lado. En cambio, Baki había aceptado plácidamente todo lo que el Hokage había repartido, y ahora, la arena estaba atrapada en un tratado muy desventajoso. La pérdida de su Jinchuriki, aunque de todos modos no le habían servido de mucho en primer lugar, y la descalificación de todos sus genin de esta ronda de exámenes Chunin habían sido solo el comienzo. Realmente, Baki fue demasiado complaciente. Ni siquiera una sola palabra de protesta. El hecho de que no estuvieras en posición de discutir no significaba que aún así no deberías intentarlo. Obviamente este hombre nunca antes había hecho trueque solo en el mercado de agricultores. Los vendedores siempre comenzaban con al menos el doble del precio real de su producto. Y, si emplearan suficiente fuerza bruta y terquedad, había una pescadera en el lado este que se negó a decir en voz alta un precio más bajo incluso si era obvio que nadie lo compraría a ese precio, podrían en realidad drogarse. Por encima de la norma. A Hiruzen le gustaba Baki. Realmente lo hizo. Un hombre honesto y abierto.
pero también era el líder de una aldea ninja, y sería vergonzoso si no aprovechara cualidades como esa. Honestamente, el Sandaime no estaba seguro de si Baki siquiera entendía todas las implicaciones de toda la terminología política que habían usado durante la discusión. Dios odiaba a los abogados. Por eso había estudiado todos los libros y trucos él mismo, en lugar de depender de uno para que lo hiciera todo por él. Lástima que la mayoría de los otros shinobi, siendo Baki uno de ellos, no pensaran de esta manera. Por otra parte, si todos los shinobi carteristas también tuvieran esas habilidades, el mundo estaría condenado. Lo único que quedaba ahora era firmar los acuerdos y empezar a ponerlos en vigor. Entonces, si las negociaciones se habían inclinado casi completamente a favor de Konoha, ¿por qué estaba teniendo un día tan malo? Bueno, había ciertas personas en el mundo con la extraña habilidad de arruinar el estado de ánimo de cualquiera sin importar dónde estuviera antes, y Kakashi Hatake era uno de ellos. Aunque, para ser justos, esta vez no fue culpa suya. La conversación había comenzado de forma bastante sencilla. Un pequeño informe de todo lo que había sucedido en los últimos días, solo para que Kakashi se pusiera al día con todo lo que se había perdido mientras estuvo bajo el cuidado de Jiraiya. Entonces estás diciendo que Orochimaru mató al Kazekage, pero antes de eso, estaban planeando este asalto frontal a gran escala juntos. Es decir, entrar y explotar cosas exactamente de la misma manera no ninja que he pasado. Los últimos meses venciendo a Naruto, dijo Kakashi con expresión inexpresiva. Por quinta vez, sí. Y antes de que lances una diatriba sobre lo estúpido que es eso. Orochimaru estaba planeando usar la invasión como una distracción para sus planes personales, y Sand esperaba que eso nos hiciera quedar como idiotas frente a todos los dignatarios extranjeros. Sí, lo entendí, dijo Kakashi. Ahora que, a cambio de vender todo lo que sabían relacionado con el sonido, le di a Sand una hora para sacar a todos sus afiliados de la aldea, con la excepción de un rehén, para asegurarme de que no volverían a hacer este truco. ¿Puedo preguntar quién? Preguntó Kakashi. Tienes 3 conjeturas y las 2 primeras no cuentan. Kakashi frunció el ceño y luego parpadeó. ¿En serio? Su único Jinchuriki. Pensé que eras bueno, Okage-sama, pero maldita sea, eso es simplemente frío. Medio segundo. Impresionante. A Danzo le habían tomado 5. Nunca les agradó mucho. El cuarto Kazekage era el único que podía controlarlo, y con ese hombre muerto, es más una carga para ellos que una ventaja. El Sandaime se encogió de hombros. Mejor para nosotros. Estoy bastante seguro de que no les agradaba, porque era un maníaco homicida inestable. Las palabras no dichas, Konoha, por otro lado, no tenía motivos para que no le agradara a Naruto, fueron ignoradas. Porque ahora que Naruto era oficialmente un ninja y ya no era un bromista indigno, su presencia era mucho mejor tolerada entre la población en general. Estoy bastante seguro de que un sello defectuoso estaba causando la peor parte de los problemas mentales. Hicieron que lo hiciera un ninja médico, no un verdadero experto en sellado. ¿Es por eso que Jiraiya ya se dirigía hacia aquí cuando me mordieron? Preguntó Kakashi. El Sandaime asintió. Esperaba que simplemente extrajeras el Biju y se lo clavaras a alguien que sabemos con certeza que es leal a Konoha. Hiruzen lo fulminó con la mirada, ofendido de que Kakashi pensara tan humildemente en su misericordia. ¿Crees que lo mataría? Sería lo lógico. Primero, no mato a niños, incluso si son maníacos o homicidas, como usted dice, y segundo, preferiría no condenar a otro niño a ese destino si puedo evitarlo. Kakashi se vio obligado a admitir ese punto, porque era verdad. No estaba tan lejos todavía. Una pequeña victoria para Hiruzen Sarutobi, pero una victoria al fin y al cabo. 3. Porque la familia de Yondaime Kazekage todavía tiene mucha influencia en Suna, y su vida podría ser ventajosa para nosotros más adelante. Te guste o no, todavía es miembro de una aldea rival. ¿Qué harás para que sea leal a nosotros, si apenas fue contenido por su propia aldea? Ponlo en alguna operación secreta Ambu hasta que le laven el cerebro tanto que será aún menos humano de lo que es ahora. En realidad, eso era exactamente lo que Danzo había sugerido.
Pero dado lo inquietos que estaban creciendo los clanes, los Andaime habían decidido igualar un poco el campo de juego en este turno apaciguándolos. Tengo la intención de entregárselo a Inoichi Yamanaka para su reeducación. Los métodos más sutiles son más efectivos. Allá. Eso debería ser suficiente para que los clanes se calmen un poco. Tal vez olvidarse de lo que sea que estuvieran planeando. Pero si no lo hacían, entonces estaba bien, siempre y cuando el objetivo de su ira fuera solo Danzo y no Konoha, como lo había hecho el Uchiha. Su trabajo era solo mantener estable la aldea y feliz al Daimyo del Fuego. Este ya era el caso, y seguiría siéndolo, mientras ninguna de las facciones superara a la otra en el poder. Con el tiempo, por supuesto, ese equilibrio se rompería, pero para entonces ya estaría muerto de vejez o fuera del cargo, y con toda honestidad, estaba tan harto de preocuparse por un montón de mezquinos egoísmos que ni siquiera serían suyos. Problema dentro de unos años. En serio, porque esos bastardos no podían simplemente callarse y empezar a pensar en la aldea en lugar de en ellos mismos. Lo llamaron imbécil, eso, él no podía discutirlo, pero él era el único que estaba atrapado tomando esas decisiones difíciles debido a las tonterías que hacían. Todo esto podría haberse evitado si todos dejaran de lado su orgullo y dejaran pasar las cosas. En realidad, todo esto podría haberse evitado si Danzo no hubiera dejado que su codicia se apoderara de su sentido común. Shibuya Burame y Inoichi Yamanaka por sí solos le habrían dejado salirse con la suya, pero Shikaku Nara era tan cruel como el resto de ellos cuando se les provoca. Eso todavía deja el problema de dos Jinchuriki en Konoha. ¿Cómo sabes que esto no causará otra ronda de siestas Biju por parte de Cloud? Dijo Kakashi, interrumpiendo sus pensamientos. Nos ocuparemos de ellos, si fuera necesario. Entonces, ¿qué pasa en las finales de los exámenes Chunin? Preguntó Kakashi, renunciando a ese otro tema. No quiero que ninguno de mis hijos se convierta en Chunin tan temprano. ¿Tus hijos, Kakashi? Pensó Hiruzen. No tendrás que preocuparte por Shikamaru. No llegó a la ronda final. Kakashi levantó una ceja. En realidad, dijo, sonando un poco más complacido de lo que cabría esperar de un hombre al que acaban de informarle que su estudiante estrella había reprobado. Agotamiento de los chakras. No estaba en condiciones de luchar cuando llegaron las preliminares, por lo que nos vimos obligados a descalificarlo. Veo. Por supuesto, el hecho de que se enfrentó a Orochimaru 1 a 1 y se fue solo con agotamiento de chakra justifica una promoción de campo a Jonin en sí mismo. Kakashi se aclaró la garganta. Pero como dije antes, los pondré en un periodo de prueba. Seguirán siendo genin bajo tu cuidado. Cuando sientas que están listos, o cuando alcancen la mayoría de edad, les daré su ascenso. No tendrán volver a hacer los exámenes. Entonces, dado que hemos establecido que no tienen esperanzas de ser promovidos, no creo que pueda simplemente retirar a Naruto e Ino de la final. ¿Entonces? Kakashi preguntó esperanzado. Por el amor de Dios, Kakashi, estarán bien. Y deja de hablar de esa mierda de me preocupo por su seguridad. Sé que estás siendo contrario al principio. Kakashi le sonrió insolentemente y el Sandaime le lanzó una mirada desagradable antes de continuar. Si vamos a lograr que los dignatarios levanten las cejas por tener una final exclusivamente de Konoha, también podríamos darles lo mejor de nosotros. No es que ninguna de las otras aldeas importantes esté por aquí para quejarse, murmuró Kakashi. ¿Te aseguraste de eso? Disculpe. Oh, lo siento. Quería decir. Eso suena perfectamente razonable, señor, espetó Kakashi sarcásticamente. Es mejor. ¿Te gustaría explicarme por qué estás actuando más malcriado de lo habitual hoy? Kakashi se cruzó de brazos y miró hacia otro lado. No precisamente. Hiruzen se frotó la nariz. Dime, Kakashi, ¿cómo te sientes realmente ahora? Me preocupo por ti, Kakashi. En serio, lo hago. Me preocupo por tu bienestar, y no es solo porque necesito ninjas fuertes como tú después de que ya hemos perdido a tantas otras buenas personas como Minato Namikaze, mis alumnos e Itachi Uchiha. Lo juro. Me preocupo por ti como persona. No eres solo un activo valioso. Aunque lo seas. Parecía que Kakashi iba a discutir de nuevo,
Pero en cambio, para alivio de Hiruzen, simplemente se desinfló y respondió la pregunta honestamente. No está mal. Mi equipo está a salvo y yo estoy vivo, así que, su voz tembló y se apagó. Entonces algo andaba mal. Kakashi, por favor. ¿Qué tan grave fue el daño? Kakashi hizo una pausa y luego levantó su diadema para mostrar un Sharingan desactivado. Continuará.